habíamos alcanzado a comentar, ¿no es cierto?, que en realidad esta cuestión de la rivalidad y la exclusión, ¿no es cierto?, infortunadamente se presenta también en muchos bienes, ¿no es cierto?, que siendo rivales y excluyentes, por ejemplo, los cigarros, generaban efectos que eran no rivales ni excluyentes, que muchas veces no eran ni siquiera no eran muy buenos, ¿ok? Eran más bien malos, ¿ok? Y aquí tenemos un problema, ¿ok? De hecho, eso le llamaron a ustedes en los cursos de microeconomía, ¿no es cierto? Le llamaron externalidades, ¿ok? Esos efectos que pueden ser positivos, negativos, en fin. Hagamos un monito sobre ese tema. Más que nada una cuestión de tipo, ¿cómo se llama? De tipo, como una taxonomía, si quiere, ¿no es cierto? Medio paleontológica la cosa. Déjame instalar la pizarra. Y ya está. Te creo que teníamos algo como esto, ¿no? Eso lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Rivalidad y exclusión. ¿Sí? Sí, profe. Había hecho como una matriz. Sí, eso. Eso mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, parece que esa misma era. Bueno, el tema, ¿no es cierto?, era ese, ¿ok? Vamos a borrar esta cuestión ¿cómo se llama? Para no... Porque, bueno, pues yo supongo que el concepto está claro, ¿no es así? ¿Alguna duda sobre este tema, todo esto, no? ¿Está todo clarísimo? Como el agua al Mapocho, no del San José. La cuestión de los bienes club es un tema que podría ser interesante para ustedes también, ¿eh? Pero bueno, pero no vale la pena profundizar mucho en ese tema por ahora, ¿ok? Bien, a ver, ¿qué es lo que ocurría? Probablemente, corríjanme si me equivoco, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama? Pero ustedes tienen que haber visto, ¿no es cierto?, en microeconomía, ¿no es cierto?, la cuestión de las externalidades, ¿no es así? Ustedes le dijeron, mira, hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que llamamos externalidades. Las externalidades, ¿no es cierto? Y aquí hay como una clasificación bien extensa, ¿no es cierto? Entonces les dijeron, mira, externalidades pueden ser positivas o negativas, positivas o negativas, ¿no es así? ¿Qué significa eso? Significa que la externalidad puede ser buena o mala, ¿ok? O sea, que si yo dimos el caso de los cigarros, ¿no es cierto? Que sé yo, ahí tenemos una externalidad negativa, ¿no es cierto? Pero la educación tiene externalidades positivas. ¿Te das cuenta? O sea, que si yo, está claro para todo el mundo, ¿no es cierto?, que si yo, que en comunidades más educadas, ¿no es cierto?, hay más capacidad innovadora, hay negocios de mayor valor, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿no es cierto?, y por tanto, y eso es mayor que el beneficio privado, ¿no es cierto?, que obtienen las personas. Tiene un efecto, ¿no es cierto?, un efecto podríamos llamarlo de clúster, ¿no es cierto?, que sé yo, las comunidades, ¿no es cierto?, donde hay de eso, ¿no es cierto?, donde hay universidades, donde hay, qué sé yo, educación de calidad, ¿no es cierto?, hay un efecto que es una externalidad positiva, ¿no es cierto?, para todo el mundo, ¿ok? Las externalidades pueden ser positivas o negativas, puede ser de producción o consumo, de producción o consumo. No me gusta el lápiz, está muy fino. Bueno, ¿se ve bien ahí o no? Sí, profe. Se ve bien, ¿no es cierto? Fantástico. Ahora vamos a cambiar el color por último para que no sea muy complicado. Dejemos como lápiz negro. Un poquito más gordo, ya está.
Ya está. Pueden ser de producción a consumo, ¿no es cierto? O bien, ¿no es cierto? Pueden ser también pecuniarias o tecnológicas. ¿No es así? Tecnológicas, ahí está. Esto no sale muy bien ahí el escrito, ¿eh? Bueno, bueno, ahí está. ¿Se entiende la letra, muchachos? Sí, ¿no es cierto? Más o menos. Pero bueno, es lo mejor que se puede por ahora. ¿Vieron esto en los cursos de microeconomía? Positiva y negativa, producción al consumo, peculiaridades o tecnológicas. ¿Saben de qué se trata esto? Unipalote. Muchachos, Yo no recuerdo muy bien, profe. Algo recuerdo, muy poco. Ricardo, Algo. ¿algo? Ya. Más que nada las clasificaciones que usted puso así, negativa, positiva, lo Claro. más, lo más. Bueno, a ver, esta cuestión, ¿no es cierto?, tienen cierta importancia, digamos. O sea, las tecnológicas, el hecho de que una cuestión sea positiva o negativa, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que si aceptamos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que cuestiones que son no rivales o no excluyentes, ¿no es cierto?, es decir, que no puede hacer mucho con ellas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, normalmente por esa razón se justifica la intervención del Estado, ¿te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, para allá vamos, ¿no es cierto? Estamos tratando de definir, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que son bienes públicos, ¿no es cierto?, con cierta rigurosidad, ¿no es cierto?, por último, a nivel de discurso, ¿ok? Técnicamente esta cuestión tiene además también un tratamiento, ¿no es cierto?, que si yo vamos a ir viendo algunas aplicaciones que espero que estén más o menos claras. ¿Vieron cuasi demandas, cuasi ofertas y ese tipo de cosas, o no? ¿Se acuerdan de eso? ¿O ni palote? Tampoco. Ya, vamos. Eso creo no haberlo visto, profe. ¿Ah? Eso creo no haberlo visto. Ni las cuasi demandas ni las cuasi ofertas. Claro. Eh, bueno, no es necesario tenerlo mucho, ¿no es cierto? Por ahora, porque vamos a ver aplicaciones, ¿no es cierto?, de ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, para explicar un poco este asunto, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Positiva o negativa, bueno, significa, ¿no es cierto?, que si el Estado interviene, ¿no es cierto?, cuando hay externalidades positivas o negativas, ¿no es cierto?, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, significa que el Estado interviene con subsidios o con, ¿cómo se llama?, o con impuestos, ¿ok? Es lo que se conoce como los impuestos piguvianos, ¿ok? Bueno, y si es subsidio o es impuesto va a depender si la externalidad es positiva o negativa. Porque en general el Estado, ¿no es cierto?, dícese, lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no es cierto?, reitero, dícese, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, si existe un beneficio social que es mayor que ¿cómo se llama?, que el beneficio privado, entonces el Estado debería subsidiar ese tipo de productos, digamos, los productos que generan esas externalidades positivas. Y al revés, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, que si si ustedes compran, no sé, benzina, eh, más de la mitad del precio de la benzina son impuestos. Bueno, porque eso produce ciertos beneficios privados y qué sé yo, pero tiene costos sociales que no se internalizan en el precio. ¿Te das cuenta? Es decir, la contaminación que genera, ¿cómo se llama?, la congestión que generan la gente que está utilizando combustibles, son costos sociales, de alguna manera, que no están internalizados en los precios directamente del producto, y por lo tanto lo que se hace es que se le ponen impuestos, ¿no es cierto?, que controlan ese problema. De hecho, los impuestos a los combustibles, especialmente a los hidrocarburos, ha tendido a llamárseles impuestos verdes, ¿ok? Y los impuestos verdes se supone que tienen ese nombre porque contribuyen a moderar o a hacer más óptima la asignación de recursos en presencia de externalidades. ¿Te das cuenta? O sea, el impuesto se supone que de alguna manera compensa a la sociedad la externalidad negativa que produce el uso de combustibles fósiles. ¿Okay? Al revés, hay ciertos productos que tienen subsidios. En Chile no son muchos, ¿no es cierto? Eh, pero hay ciertos productos que tienen subsidios. De hecho, hay algunos productos que se regalan, por ejemplo, las vacunas. ¿Okay? Eh, ¿Saben por qué se regalan las vacunas a todo esto? ¿Por qué se regalan las vacunas, Ricardo, Pablo?
No sé, profe. A ver. Mm, Mira, remota, me extraña. Hoy día, con el COVID, ¿no es cierto? Este es un tema muy de moda. Mira, ¿sabes por qué se regalan las vacunas? Porque ocurre que la vacuna, la mayor parte de las vacunas, o sea, todos sabemos cómo funciona la vacuna. Eh, la vacuna lo que hace es que produce una respuesta inmune, que si yo, es como hacer que tu sistema inmunológico reconozca un patógeno y sea capaz de atacarlo y destruirlo. Esa es la lógica de las vacunas. ¿Cuál es el problema con esto? Ocurre que en realidad la gran mayoría de las personas no produce las respuestas inmunes apropiadas. De hecho, las vacunas normalmente no tienen una eficacia más allá del 30%, algo por el estilo. Vacunas con eficacia que provoquen una respuesta inmune sobre el 50% son muy escasas, muy poquitas. ¿Okay? Pues lo que estamos diciendo con esto es que solo un 30% de las personas que reciben una vacuna producen una respuesta inmune que permite que la persona no se enferme. ¿Te das cuenta? Pero este efecto se ve aumentado, ¿no es cierto?, cuando hay mucha gente vacunada. ¿Qué es lo que ocurre? Los virus o los agentes patógenos que se trate circulan, ¿no es cierto?, entre las personas. Se contagian a través de distintas vías, la vía aérea, qué sé yo, la saliva, lo que sea. Se va distribuyendo el virus. Pero en la medida que tú te vas encontrando con individuos inmunes, entonces el virus para ahí, muere en ese punto. Esa persona no solamente no se enferma a él, sino que además tampoco contagia a otros. ¿Te das cuenta? Muy raro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En realidad, la eficacia de la vacuna también depende de la cantidad de gente que esté vacunada. Fíjate tú. ¿Te das cuenta? Eso significa varias cosas. Significa que, de hecho, en la práctica, eso significa, por ejemplo, que ustedes, aunque no se vacunen contra la polio, lo más probable es que ustedes no les dé polio en Chile, porque el polio está erradicado, porque hay muchísima gente, la gran mayoría, yo diría el 100% de la gente en Chile que está vacunada contra la polio. ¿Se dan cuenta? O sea, si el virus del polio entra a Chile, no tiene cómo propagarse, porque toda la gente está vacunada. ¿Okay? Eso por una parte, pero además eso también explica por qué las vacunas tienen efecto a lo largo de varios años. O sea, el virus puede sobrevivir en algunos huéspedes que lo mantengan durante algún tiempo más o menos largo. De hecho, las tasas de contagio de algunas enfermedades, que si la tuberculosis y otras, duraron muchos años latentes, digamos, que sé yo, que había unos pocos casos aislados que se contagiaban, que justo dos personas que, qué sé yo, que no tenían las defensas adecuadas, justamente se encontraron, se traspasaron el bicho uno a otro, y finalmente hay unos poquitos casos aislados. Siempre quedan esos poquitos casos aislados. Si tú dejas de vacunar a la población, aparece una epidemia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que entonces la eficacia de la vacuna no es solo porque te proteja a ti como persona. Si tú te compras una vacuna y te la inyectas, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que a lo mejor tú quedas inmune a la enfermedad, a lo mejor, si es que generas una respuesta inmune apropiada. ¿Ok? Pero si todo el mundo se vacuna, eso significa que las personas, incluso aunque no generen la respuesta inmune apropiada, es muy poco probable que se lleguen a contagiar. Fíjate lo que estamos diciendo. Eso significa, ¿no?, que la vacuna produce un efecto social mayor que el efecto de la suma de los individuos. Esa es la razón por la cual se regala. Esa es la razón, de hecho, por el cual el subsidio es tan grande que en realidad no te cobran por ponerte la vacuna. ¿Te das cuenta? Ahí tienes un caso, ¿no es cierto?, de una externalidad positiva. ¿Ok? De hecho, fíjate, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los medicamentos no te los regalan, los tenés que comprar. Pero las vacunas te las regalan a todo evento. Siempre. Bien. Ahí tenemos un par de ejemplos de externalidades positivas y negativas. Después tenemos, ¿no es cierto?, las externalidades de producción o consumo. Estas externalidades tienen cierto sentido porque, más que nada por el diseño político. En general, las externalidades de producción suelen ser atacadas con medidas regulatorias. Es decir, qué sé yo, normas, ¿no es cierto?, para la explotación de minas, normas para la explotación de bosques, ¿no es cierto?, y en fin, todo aquello que contribuya a moderar las externalidades de producción, en el sentido positivo o negativo, estímulos a la utilización de determinados productos, lo que sea,
se hace casi siempre como caso a caso. Claro, la producción está asociada a relativamente pocos agentes, y por tanto se puede trabajar caso a caso. Sin embargo, las externalidades de consumo no es tan fácil trabajar caso a caso, o los consumidores son muchos, son miles de personas, millones de personas, y por lo tanto lo que normalmente se hace con las externalidades de consumo es atacarlos por la vía tributaria, por la vía, qué sé yo, de los subsidios, o instrumentos de ese tipo, instrumentos de aplicación más general. ¿Okay? Por eso es que es útil esta distinción. Por supuesto, hay externalidades positivas y negativas de producción y externalidades positivas y negativas de consumo. ¿Okay? O sea, esta categoría es un subconjunto también, ¿no es cierto? No es un conjunto disjunto, como dirían en matemáticas, sino que más bien son también categorías que se podrían utilizar para estos efectos. ¿Okay? Y ejemplos, bueno, muchos, pero no sé si vale la pena comentarlos ahora, pero esa es la idea que hay detrás de esto, la utilidad de esta división que se hace. Y después están las pecuniarias o tecnológicas. Las pecuniarias se refiere a aquellas externalidades que se traducen finalmente en precios. ¿Okay? De alguna manera, hay ciertas actividades, ¿no?, que generan cambios en los precios. ¿Okay? Un típico caso son los cambios en las funciones de producción que se van generando por la abundancia o escasez relativa de factores productivos. ¿Okay? Ejemplo, para no decirlo tan crudo. Una externalidad pecuniaria típica, que si yo, nosotros la vemos con cierta regularidad acá en el norte, que si yo, cuando la actividad minera, por ejemplo, está en auge, están trabajando a todo caballo, etc., están buenos los precios del cobre, entonces la minería está invirtiendo, y está produciendo, y está funcionando todo vapor. Entonces una de las cosas que ustedes se dan cuenta empieza a pasar es que empieza a escasear el personal calificado. Es decir, que si tú quieres buscar un mecánico diésel, anda a encontrarlo en Arica, acá en la ciudad del norte, y si lo encontráis carísimo. ¿Okay? O qué sé yo, o anda a encontrar un electricista, un gaffiter, gente que tenga cierto nivel de especialización técnica, son muy difíciles de encontrar y son caros cuando la minería está en auge. Cuando la minería está pasando por esos típicos ciclos en que los precios están malos, y qué sé yo, que la actividad minera anda medio lenteja, qué sé yo, que se detienen los proyectos, y qué sé yo, la gente como que vuelve a la ciudad. ¿Okay? Y ahí es fácil encontrar gaffiter, es fácil encontrar electricistas, es fácil encontrar mecánicos diésel, todo aquello que se ha ido en algún minuto. De hecho, si tú le preguntas a cualquier empresario en Arica, te vas a encontrar con eso, porque los tipos ni siquiera se pueden dar el lujo de castigar a los empleados que se les retiran. Yo me acuerdo conversando con gente del astillero hace algún tiempo atrás, me decían, mira, nuestra actividad es súper dependiente de lo que pasa con la minería, pero en el sentido inverso. O sea, qué sé yo, de repente la minería le está yendo bien, empieza a contratar gente, y qué sé yo, se nos van todos los viejos. Se nos van los soldadores, se nos van los mecánicos diésel, se nos van todos eso. Simplemente deja la pega botada. Se van de un día para otro. Ya, oye, que poco serios, digamos. ¿Okay? Profe, ¿Sí? una pregunta, entonces las pecuniarias son como solamente exclusivas del hombre, No, o no, sea, no, ¿tiene no. que ver solo con el trabajo o no? No, de hecho, ¿no es cierto? Bueno, este es un ejemplo simplemente. Claro. Esto mismo que te estoy comentando pasa, por ejemplo, con la energía eléctrica también acá en el norte. Cuando la minería, o sea, yo no sé si tú lo sabes esto, pero el sistema interconectado del norte grande, que en realidad ya está conectado con el sistema central, pero eso todavía no funciona a 100% de capacidad, no es una conexión permanente, ¿no es cierto? El sistema interconectado del norte grande es bien distinto de lo que ocurre en el sur. Acá en el norte grande todo el sistema eléctrico, la producción eléctrica es un 98% térmica, termoeléctricas, ya sea gas natural, qué sé yo, petcoke, carbón, lo que sea, pero el 98% es producción por plantas termoeléctricas. Solo un 2% es hidroeléctrica, era, antes de algunos años atrás. ¿Okay? Hoy día entró muy fuerte la producción de energía por la vía fotovoltaica. ¿Okay? Pero lo importante de este asunto es que el consumo también es muy importante en el sector industrial. En el norte, sobre el 80% del consumo de energía eléctrica es industrial, específicamente minería. ¿Okay? Que si yo,
el Norte Grande tiene una capacidad de generación de alrededor de 2.500 megawatts, ¿no es cierto? Y bueno, no se ocupa todo, normalmente no se alcanza a ocupar ni la mitad. Pero qué sé yo, para darte una idea, Arica entero consume 40 megawatts. Nada. Qué sé yo, Arica entero, ¿no es cierto? El consumo de Arica es equivalente al que puede tener una pala de Chucky, más o menos. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, como el sistema está interconectado, ¿no es cierto? Significa que la inyección de energía, la capacidad de generación del sistema, hace que se dirija hacia aquellos lugares que están demandando. Siempre en electricidad pasa eso. Ustedes saben algo de electricidad, me tinca que ni coco. Pero en electricidad, ¿no es cierto?, tú tienes que tener siempre pareado la producción con el consumo. ¿Ok? Porque si tú tienes más consumo que producción, por ejemplo, empiezas a tener fallas. El gasto es más que la generación, ¿no es cierto? Entonces de repente empieza a tener cortes. Al revés, si la producción es mayor que el consumo, entonces empiezan a sobrecalentarse los sistemas. Se calientan las líneas, se te pueden fundir transformadores, subestaciones y cosas de ese estilo. ¿Okay? Por lo tanto, siempre tiene que estar equilibrado, ¿no es cierto?, producción con consumo. ¿Qué significa eso? Que cuando la actividad minera, que representa el 70, el 80% del consumo eléctrico del norte, está en auge, entonces entran a producir plantas que son tremendamente ineficientes. Empieza a subir el precio de la energía, lo que se conoce como el precio de nudo. ¿Okay? Y el precio de nudo es aplicable a todos los consumidores conectados a la red del Norte Grande. Y eso significa que porque la actividad minera está trabajando como chancho, ¿no es cierto?, el compadre que tiene un taller de vulcanización aquí en Arica paga más caro la luz. Toma, cachito de goma. El aumento de la demanda, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, fíjate tú lo que acabo de decir, es lo mismo que con los trabajadores, pero ahora con la energía eléctrica. O sea, el aumento de la demanda de la minería empieza a producir un alza en el costo de la energía que se le aplica a todos los demás. Consumidores, pequeños empresarios, gente que no tiene nada que ver con la minería, también se ve perjudicada por la actividad de la minería. ¿Se dan cuenta? Eso es una externalidad pecuniaria. Como esas hay muchas más. Ya, bien, me caché que los pillé. Tampoco lo había escuchado hablar de este asunto. Otro tipo de externalidades pecuniarias que son bastante fuertes, que están largamente estudiadas, están presentes, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó cuando Joaquín Lavín en Las Condes dijo, mire, vamos a tener aquí departamentos para gente extremadamente pobre, viviendas sociales, en medio de Las Condes? ¿Qué pasó? A ver si lo vi. Hicieron protesta la gente alrededor y dijeron algunos que querían áreas verdes para la gente adulta, creo. Quedó la pelotera, no sé si. Los vecinos de Las Claro. Condes casi cuelgan a Joaquín Lavín. ¿Por qué? Oye, qué mala onda los tipos, ¿no? Ricardo, mala onda los tipos, ¿no? Y por un lado sí, y por otro lado quizá el miedo el miedo ignorante de que quizá va a llegar la delincuencia. Ah, claro, bueno, claro, o sea, también, pues, seguramente, ¿no es cierto? Eso de tener los rotos tan cerca es como feo, ¿no es cierto? Claro. Tener viejos picantes ahí llenos de flightes, que se han imaginado estos rotos de mierda, ¿no? Qué fuerte el lenguaje, ¿no? No, a ver, no, hay un daño objetivo. O sea, que si tú tienes una vivienda, que si yo, en Las Condes, y que tú tienes como vecino, qué sé yo, unos viejos con plata, que si yo, tienes un barrio bucólico que parece Suiza, y qué sé yo qué, las propiedades se valorizan más que si tú tienes una población marginal al lado. Lo que estaba haciendo Joaquín Lavín significaba perjudicarlos objetivamente a los vecinos de Las Condes. Si tú tenías viviendas sociales metidas entre medio, el valor de las propiedades alrededor iba a bajar. Eso es una cuestión objetiva. No tiene nada que ver ni con la mala onda, ni con los rotos, ni con los cuicos, ni con nada de eso. Eso es objetivo.
y es una externalidad pecuniaria, para más recacha. Se traslada a precios. Este efecto, ¿no es cierto? Esto que estamos comentando, no es nada de raro, muchachos. ¿Ok? Ya que si yo aquí mismo en Arica, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos? Hace poco se inauguró el Parque Las Torres, hace un par de años atrás, un año atrás, se inauguró el Parque Las Torres, ¿lo cachan? ¿Sí? ¿Saben dónde está el Parque Las Torres? No, profe, yo no. Adivina dónde está, en la Avenida Las Torres. Y adivinen qué es lo primero que pasó. A ver, ustedes cachan donde hay unas líneas de alta tensión, ¿no es cierto?, que llegan, bueno, no sé cómo describirte dónde están, pero están en el lado como norte de la ciudad, como un poco cargado para el norte de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo describirte? ¿Qué sector está cerca de la Avenida Las Torres? Que podamos como objetivar. Antártida, por esos lados. Por ahí cerca de eso está la Avenida Las Torres. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasaba ahí? Ahí lo que pasa es que llegaban las líneas de alta tensión del sistema interconectado, ¿okay?, que iban hasta Cerro Chuño o algo así, donde estaba la subestación de Melari, donde llegaba la corriente en alta tensión y ahí se transformaba en 220 volts, qué sé yo qué, y se distribuía a la ciudad, ¿ok? Por ahí llegaban las torres de alta tensión. Las torres de alta tensión necesitan un área de seguridad alrededor, ¿ok? Entonces, esta zona, cuando se construyeron esas líneas de alta tensión, ahí no vivía nadie, era desierto como todo lo demás. Pero en la medida que se fue construyendo, se tuvo que dejar un gran espacio vacío para que estuvieran las puras torres. De hecho, la Avenida Las Torres es una calle hacia abajo, otra hacia arriba, con un bandejón central donde están las torres de alta tensión. ¿Okay? Bueno, como nadie podía hacer nada en ese lugar, adivina qué es lo que ocurrió ahí. Eso se transformó en un basural clandestino, en un motel ordinario, qué sé yo, en un supermercado de droga, ese tipo de cosas. Todo pasando ahí. ¿Ok? Durante mucho tiempo, la gente del sector vio qué sé yo, se vio perjudicada por la presencia de delincuentes, vagos y qué sé yo, cuánta cosa que podía haber ahí. En algún minuto, Gordi 2, el gobierno pasado, se logró conseguir una autorización, ¿no es cierto?, para construir un área verde. Lo que se hizo básicamente fue enrejar el sector alrededor de las torres, y el resto se transformó, qué sé yo, en áreas de paseo, bien iluminadas, etcétera, etcétera. Una cuestión muy bonita, se erradicaron los basurales, qué sé yo, se pusieron juegos y un montón de cosas de ese estilo, de modo tal de que quedó como un parque, el Parque Las Torres. ¿Qué tal? ¿Qué creen que pasó con eso? Lo primero que pasó, chanchitos, fue que las propiedades subieron casi un 30% en el sector. Externalidad positiva. Yo fui director de Corfo. A mucha honra, durante el tiempo que estuve yo a cargo del boliche, no fue muy bien, diría yo. Ser cachetón por los palos a mí me carga, ¿no es cierto? Pero de verdad no fue muy bien, ¿ok? No sé si fue por suerte o porque algo hice bien, pero la cuestión es que no fue muy bien en Corfo. De hecho, yo tuve que asignar funcionarios dentro de la oficina para ayudar a los empresarios interesados en instalarse en Arica, en esos años. Estoy hablando del año 2007 al 2009, por ahí. Un par de años, yo no estuve mucho tiempo como director de Corfo. Tuve que poner funcionarios de la Corfo a ayudarlos a instalarse. Claro, un tipo que viene de afuera, qué sé yo, no cacha nada, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y lo primero que anda buscando un empresario que se quiere instalar en Arica es un lugar donde instalar su empresa, un boliche, un terreno, no sé, galpones, lo que sea. ¿Te das cuenta? Y como no cachaban nada, ¿no es cierto? Y el mercado de Arica es un mercado bastante poco transparente, ¿no es cierto? Porque es un mercado chico, ¿no es cierto? No hay muchos medios de comunicación. Entonces asigné un funcionario de la Corfo para que ayudara a los empresarios a instalarse en la región. ¿Okay? Fíjate lo que nos pasó. Solo en el Parque Industrial Puerta de América, los precios, en menos de un año, los precios del metro cuadrado de terreno industrial subieron 35%.
Bastó con que llegaran un montón de tipos a preguntar por precios, cuando los tipos empezaron a decir, hoy parece que hay hartos interesados, ¿y qué tal si le ponemos un 10% más, un 20, un 30%? Eso es medio especulativo también, ¿no es cierto? Pero también refleja lo que te estaba diciendo. O sea, con ejemplos mucho más cercanos, aparte del ejemplo de Lavín, que está muy lejos, que a lo mejor ustedes no lo conocen muy bien, pero estamos hablando de ejemplos muy concretos de aquí de Arica. ¿Te das cuenta? La actividad económica, ¿no es cierto?, una de las cosas que produce es encarecimiento del suelo, por ejemplo. Es una externalidad pecuniaria. ¿Estamos viejos? ¿Se entendió? Esa es la historia. La externalidad, en estos casos, se traslada a precios. ¿Ok? Se traslada a precios. La externalidad tecnológica, por el contrario, no se traslada a precios. ¿Ok? No cambia los precios de mercado. Por eso se llama tecnológica. O por lo que es lo mismo, los ejemplos que estábamos dando sobre contaminación ambiental, por ejemplo. La ciudad está sucia, qué sé yo, el aire está como lajo, etcétera, no pasa nada. Lo único que ocurre es que aumentan los enfermos broncopulmonares, ese tipo de cosas, nada más. ¿Te das cuenta? De hecho, qué sé yo, si tú regalas vacunas, tampoco cambian los precios relativos de nada. ¿Te das cuenta? Dicho de otra manera, la diferencia, ¿no es cierto?, está en este tipo de externalidades, es que en el caso de las externalidades pecuniarias significa asociada a los precios, al dinero, ¿no es cierto?, significa que este tipo de externalidades, ¿y por qué es importante esta división? Bueno, porque las externalidades tecnológicas no hay manera de cuantificarlas por la vía del mercado. Quizás en plazos muy largos uno puede observar ciertas conductas, siempre es una cuestión de grado esta cuestión. Quizás en plazos largos uno podría observar ciertos cambios de precios relativos que uno podría inferir más o menos por dónde va la externalidad, pero en general son estas externalidades las que generan cambios en los precios, cambios en los equilibrios de mercado. La gracia es que entonces la intervención del Estado en el caso de externalidades pecuniarias es bastante discutible. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya, pensémoslo de esta manera. Así que si los trabajadores se hacen más caros acá en el norte, bueno, eso es un incentivo para que la gente estudie las especialidades que faltan, para que vengan de otros lados trabajadores en esa especialidad, etc. El precio, el cambio en los precios, corrige por sí mismo la externalidad. ¿Te das cuenta? Si la minería, por ejemplo, está produciendo un exceso de demanda sobre la energía eléctrica, por ejemplo, entonces eso va a subir los precios de la energía eléctrica y eso va a hacer más rentable los negocios de generación de electricidad. Mejores precios de la generación, incluso te podéis meter en proyectos innovadores, en tecnologías renovables y otras cosas por el estilo, que pueden además generar otro tipo de externalidades positivas. Cuando tienes buenos precios, cuando tienes malos precios, no hay mucho incentivo a moverse. A ver, dicho de otra manera, ¿qué es lo que estamos diciendo? La diferencia entre las externalidades pecuniarias y tecnológicas, desde el punto de vista del tema que nos preocupa a nosotros, es que aquí es mucho más difícil explicar o justificar la intervención del Estado. ¿Okay? Cuando las externalidades son pecuniarias, ¿no es cierto? Aquí el Estado como que no tiene mucho que ver. ¿Okay? Como que no hay mucho que hacer con este asunto. ¿Okay? Se justifica la intervención del Estado, ¿no es cierto?, cuando existen externalidades tecnológicas. Es decir, cuando el mecanismo de precios no genera las soluciones de asignación de recursos que uno esperaría. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos, Chancho? Sí, profe. ¿Se entendió el tema, Sí, no es profe. cierto? Sí. Bien, a ver. Este cuento, ¿no es cierto? Todo este asunto, ¿no es cierto?, nos lleva a tener claro de qué se trata la producción de bienes públicos. ¿Ok? Ahora, los bienes públicos tú los puedes definir de muchísimas maneras distintas. Esto me interesa, ¿no es cierto?, porque aquí hay, como les digo, en la práctica, muchas veces el bien público que uno está tratando de proporcionar es un bien público bastante raro. ¿Ok? Muchas veces no está muy clara la definición. A ver, pensémoslo de la siguiente manera. ¿El ejército es un bien público? Yo creo que sí. Ricardo, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque es financiado por el
por el gasto fiscal. Sí, ya ahí, ¿y si yo dejo de financiarlo? Hay muchos países del mundo que no tienen ejército. Costa Rica, Suiza. Ah, claro, ahí me pillo. Entonces, ¿para qué queremos esa cuestión? Pablo, ¿para qué queremos policía? Pablo, Ricardo, ¿para qué queremos policía, chanchitos? Para que haya orden dentro de la ciudad. ¿Has visto un lugar más ordenado que un mall, por ejemplo? Fíjate que el mall, fíjate el detalle en lo que estoy diciendo. Estoy ido al mall de Carica, ¿no es cierto? Sí, sí, pues, sí. Todos los dos han ido, ¿no es cierto? Ajá. El mall es ordenadito dentro. Está limpiecito, no cogotean, no asaltan, no hay lanzas a chorro. Y no hay policía. Mm. ¿Qué tal? Oh, curiosidad, pasa lo mismo en el Strip Center. También ordenadito, limpiecito, qué sé yo. No hay delitos, no hay cogoteos, no hay asaltos, no hay carterazos y no hay policía. ¿Para qué queremos los policías? ¿Por qué si hay países que no tienen ejército? ¿Para qué tenemos ejército nosotros? Con todo lo que gastamos en esa hueá. A ver, pero, profe, por ejemplo, no hay un país que no tenga policías, po. Pero ¿será inimaginable eso? De hecho, las dotaciones policiales de algunos países son, pero si tú vas a Inglaterra, por ejemplo, te das cuenta que los policías ni siquiera andan armados. Sí, o en Japón también. Los La otra vez bobbies, ¿no vi es que. cierto?, andan con un palo y con un pito, nada más. Mm, Si tú vas a Suiza, no veis un policía ni por broma. Yo me acuerdo de haber estado en Mónaco, chanchitos. Cuando estudiaba en Europa, estaba con mi familia, qué sé yo, durante las vacaciones, un día dijimos, vamos a alguna parte, ¿no es cierto? Salimos a vagar. Y nos topamos con Mónaco. En Mónaco se corre un gran premio de Fórmula 1. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Bueno, estando en Europa, yo me había comprado un tutú. Por supuesto, estaba con una beca, estaba estudiando, no me alcanzaba para comprarme nada muy elegante, digamos. Tenía un auto, un Fiat como de 10 años de antigüedad, o más, de haber tenido más todavía ese auto. Así que era un cacharro, digamos, pero servía para pasear. Y me creeréis que yo corrí en Mónaco. Claro, y llegué como a 100 kilómetros por hora nomás, pero bueno, ya. En fin, eso ustedes no lo han hecho. Toma, apuesto que ninguno de ustedes ha corrido en Mónaco. Yo sí. Bueno, ay, no, lo que me preocupa, en Mónaco, que sé yo, los policías parecen acomodadores de cine, algo así, son unos tipos, ¿no es cierto? Y son muchas mujeres, más buenas que el pan con chancho. Como son puros hombres, se usa el lenguaje técnico aquí. Unas minas rubias y llenas de, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Sombrerito blanco, mierda, nada, y guantes blancos. Y solo los policías decían así, pase, pase. Sombrerito blanco y guantes blancos. Toma. ¿Es una policía como la que tenemos acá? No, po, no hay que ver la cosa. En Suiza no recuerdo haber visto nunca un policía. Ah, perdón, en el aeropuerto había. ¿Y entonces? Cuidado, chanchitos. La pregunta que les estoy haciendo es una pregunta casi retórica, ¿ok? En realidad, ¿no es cierto? La policía no es un bien público. Los militares no son un bien público. Son instrumentos para proveer de bienes públicos.
¿Se acuerdan que en la clase anterior dijimos la luz es un bien no rival y no excluyente, qué sé yo qué, ¿no es cierto? La luz de las calles me refiero. Pero claro que cuesta producir luz, po. Qué sé yo, instalar los postes, las ampolletas, la luz que gastan, todo eso no es gratis, no es regalado. La luz es gratis. La luz, el efecto que produce, ¿no es cierto?, la iluminación de las calles, eso es lo no rival ni excluyente. ¿Te das cuenta? La policía es rival y excluyente, o sea, los policías hay que pagarle, hay que comprarle camionetas grandes, hay que comprarle, qué sé yo, palos, pistolas y todas esas cosas. ¿Te das cuenta? Lo mismo que también, hay que comprarles tanques, aviones, barcos y un montón de otras cosas más que son recaras. ¿Ok? Ellos no son el bien público. De hecho, yo te podría decir, oye, pero a ver, ejército. Bueno, los chinos tienen un ejército como de 5 millones de tipos, ¿no es cierto?, que no hacen nada. 5 millones el ejército regular de ellos. Bueno, ¿y por qué no llamamos a una licitación internacional y decimos, mire, ¿sabe qué más? Pagamos porque nos cuiden la frontera. Y te olvidáis de las pensiones, del gasto en armas y todas esas cosas. Pagáis una cifra solamente por el cuidado de la frontera. Una pura cifra. ¿Qué tal? Pienso de esta manera, hay generaciones enteras de armamento, ¿no es cierto?, que en Chile ha terminado dado de baja, porque ya pasó de moda, porque es tecnológicamente obsoleto, y no se usó nunca. Generaciones enteras de recursos militares. Los tanques Sherman del ejército chileno se usaron para el golpe de Estado. Punto. Y después de eso, ¿no es cierto?, llegaron acá, y después de eso terminaron en la chatarra. Los fusiles Mauser, la misma historia. Los fusiles sí, qué sé yo, cuánta cosa, ¿no es cierto?, que ha pasado por las manos del ejército nunca se utiliza. Todo eso es gasto público. Y si nosotros le pagamos a un ejército como el chino, por ejemplo, que nos cuide la frontera y chao, no, nos olvidamos del gasto en armas. Fíjate que las pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros cuestan más que el servicio activo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Juntos. Nosotros pagaríamos solamente por los funcionarios activos. Negocio por donde se la miro, ¿no? Funcionarios activos y armados. ¿Cuál es el problema? Claro, profe. Eso sería así si es que los militares cotizaran igual que nosotros, por el mismo sistema de AFP. No tiene nada que ver el tema de pensiones. ¿No? O sea, lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto?, si en vez de tener milicos que son recaros, ¿no es cierto?, nosotros licitáramos el cuidado de la frontera, por ejemplo, internacionalmente, y que de repente, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, por el ejército hindú, por ejemplo, nos cuidara la frontera. La India tiene como 6 millones de milicos haciendo nada. ¿Qué les cuesta mandar 100.000 para acá? Nada. ¿Qué tal? O China, lo que te decía recién, 5 millones de chinos, ¿no es cierto?, tienen ahí vagando. ¿Les costará mucho mandarnos 100, 150.000 chinos para que cuiden la frontera? ¿Qué tal? Y eso incluye portaaviones, buques y todo lo que ustedes quieran. Eso sería como privatizar el ejército, ¿no? Claro. Sí. ¿Por qué no? De hecho, en Estados Unidos creo que lo hacen, profe. Hay No, ejércitos privados. más o menos. Más o menos, sí, efectivamente. De hecho, bueno, a ver. El ejemplo de la policía es enteramente análogo. De hecho, algo como eso existe. Fíjate tú. Existe, de hecho. O sea, ¿por qué en el mall está todo ordenadito? Porque hay guardias privados. O sea, no es que la cuestión esté desprovista, así que no haya nadie ahí. No es que no haya nadie vigilando. Lo que pasa es que como es un recinto privado, los carabineros no tienen por qué estar adentro del recinto privado. Lo que tienen son guardias internos. Son guardias privados. Son unos tipos que andan como de negro, no sé qué. Hay un montón de colores de uniforme de la vigilancia privada.
los que llevan, qué sé yo, los que llevan los transportes de seguro, qué sé yo, el Prosegur, qué sé yo, ese tipo de cosas, también tienen unas especies de pacos, ¿no es cierto?, pero que no son pacos, ¿no es cierto?, sino que son unos tipos de celeste, qué sé yo, que andan armados, qué sé yo, y listo. Las municipalidades en Santiago, ¿no es cierto?, hay muchas municipalidades que tienen estas direcciones de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, que en la práctica se traduce en una especie de radiopatrullas con funcionarios municipales adentro. ¿Por qué no? ¿Por qué no generalizar ese sistema? ¿Será como por la confianza que tiene la gente A ver, en dejar explíquete la un poquito más, protección? Pablo. O sea, la confianza que posee la gente en, ¿cómo se llama? Como en darla a un tipo que le están pagando, o sea, sería como más, yo creo que por ahí va. De hecho, por ahí va. O sea, tener ejércitos pagados, ¿no es cierto?, soldados a sueldo, eso tiene un nombre, existe hace muchos años. Eso se llama Sería mercenario. como un mercenario, claro. Eso se llama mercenario. Los soldados a sueldo, ¿no es cierto?, son mercenarios y existen desde hace muchísimos años, de tiempo del Imperio Romano que existen los mercenarios, o antes incluso. ¿Ok? El problema con los mercenarios es que están al mejor postor. ¿Te das cuenta? O sea, si yo tengo el ejército chino y yo le pago, no sé, 100 millones de dólares al año por tener los chinos acá, Argentina podría pagarles 200 para que miren para el otro lado. Y se acabó el problema. O los bolivianos podrían pagar 101 para que no vean. Con las policías privadas pasa algo parecido. ¿Te das cuenta? O sea, si tú pones policías privados a enfrentarte contra el crimen organizado, por decirte algo, tenemos un problema. El crimen organizado puede pagar mejor que el Estado. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, chanchito? Cuidado, ¿no es cierto? El bien público, hay que tener claro cuál es el bien público que estás tratando ¿cómo se llama?, de proveer. Eso lo vemos en el curso de gestión de proyectos sociales o algo por el estilo. Con más detalle lo vemos en ese curso. Pero hay que tener mucho cuidado sobre la especificación del bien público de que estamos hablando. ¿Ok? El bien público normalmente se ve, ¿no es cierto? Lo que se ve es el instrumento. El ejército cumple una función pública. El ejército es el bien que el Estado, ¿no es cierto?, financia para proveer del bien público que es defensa y seguridad nacional. Defensa y seguridad nacional significa que tú tienes lo que tú tienes como punto de partida es ¿cómo se llama?, es la lealtad con el país, con la nación. ¿Te das cuenta? O sea, tú necesitas gente, ¿no es cierto?, que no trance. Lo que ellos están defendiendo, ¿no es cierto?, no es un territorio, es su nación, es su país, o algo por el estilo. Por eso es que son como todos, por eso es que los milicos, los militares, digamos, para no ofender, porque si alguno de ustedes, ¿no es cierto?, tiene un papá milico o algo, un militar, o algo por el estilo. Por eso es que el ejército, y qué sé yo, incluso los carabineros también, tienen como toda una liturgia, hacen juramentos a la bandera, qué sé yo, están llenos de símbolos, qué sé yo, tienen uniformes llenos de tapitas botellas, qué sé yo, de tallarines colgando, un montón de cosas raras, ¿no es cierto? Que a uno le parece como muy extraño eso, ¿no? Desde el punto de vista civil, como que uno se pregunta, bueno, ¿por qué estamos financiando toda esta tontería, no? O sea, ¿qué sentido tiene, ¿no?, estar pagando? O sea, piensa que sé yo, que todos esos tipos que desfilan con unos penachitos coloraditos, qué sé yo, o con unos pantaloncitos blancos, y que parecen sacados en cuanto de muñecas, ¿no es cierto? Todos esos tipos están financiados con plata fiscal. El casquito con plumitas, y qué sé yo, el pantaloncito blanco, y todas esas cosas, todo eso es fiscal. Uno dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que estos tipos en realidad no están ahí solo por plata, están defendiendo una nación. Nada, weá. O sea, nada de cosas, ¿ok?
Es el sentido que tiene un poco la liturgia, si se quiere. Lo mismo pasa con la policía, ¿ok? De hecho, las mismas policías, por muchos juramentos que hagan, qué sé yo, el juramento a la bandera, y qué sé yo, y compromisos eternos, y qué sé yo qué, también son a veces tentados por el crimen organizado, ¿no es cierto? Todos lo sabemos eso, ¿no es cierto? De pronto aparecen, qué sé yo, de repente, qué sé yo, carabineros que están coludidos con narcotraficantes, con traficantes de cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque efectivamente es re difícil a veces resistirse a varios milloncitos puestos arriba de la mesa. ¿No es así? Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de cuál es el bien público de que se trata. ¿Te das cuenta? Si lo que yo estoy tratando de proveer es de orden público, necesito tener un compromiso que va más allá del aporte en plata, ¿no es cierto? O sea, la policía privada no puede ser una respuesta total. Efectivamente, la policía privada debe existir, puede existir, tiene sentido que exista, pero es complementario de lo que puede hacer una policía que tenga un compromiso con el orden público y que tengan cierta vocación con ese tema. Incluso hasta en eso, en Chile, yo diría, mira, aquí hay cosas raras. O sea, a ver, ¿por qué si la policía no se mete adentro de un supermercado o de, qué sé yo, de un mall, ¿no es cierto?, por ejemplo? ¿Por qué, qué sé yo, las empresas de transporte de valores, por ejemplo, contratan sus propios pacos, propias policías? ¿Por qué, por ejemplo, qué sé yo, en un estadio hay carabineros? ¿Alguno de ustedes se le ha preguntado eso? El estadio es un recinto privado de alguien, ¿no es cierto? El Monumental es del Colo-Colo, ¿no es cierto? Qué sé yo, el Estadio Nacional es de la Dirección de Deportes, del Ministerio del Deporte, qué sé yo, el Estadio Monumental de la Florida es de la Municipalidad, el Estadio Carlos Bismarck también es municipal, qué sé yo, son todos recintos privados. Y adentro ocurre una actividad privada, que además lucra, o sea, que está ahí para ganar plata, ¿ok? Ya que si yo, el Colo-Colo no es más que una marca de blanco y negro. La Universidad de Chile es una marca de azul-azul, y así por el estilo. El sentido que tienen los partidos es que un negocio de espectáculos, parecía un circo, un cine, lo que sea, ese tipo de cosas. ¿Por qué en ese negocio privado hay carabineros? Ricardo. Puede ser, profe, por la gran cantidad de masa que acude a esa actividad, ¿no? Pero los problemas que se pueden producir ahí son responsabilidad privada, po. Si tú querías hacer Claro. un espectáculo de masa, ¿no es cierto? Si vas a hacer un concierto que van a ir cientos de miles de personas, el que se tiene que preocupar por el problema de seguridad de la gente que va al concierto es el promotor del concierto, si él es el que gana la plata, po. ¿O no? Buena. ¿No es cierto? No, eso es una deformación, eso está claro, ¿no es cierto? Que en Chile pasan cosas raras que no las entiende nadie, esa es una, toma, ¿ok? En Chile los tipos asociados al fútbol, ¿no es cierto? Parece que tienen un pitutillo, entonces, claro, tienen vigilancia y tienen seguridad gratis, pagado con fondos del Estado, no se sabe por qué. Bien. Bueno, pero a ver, lo que me interesa este punto, muchachos, es que quede claro estos conceptos, ¿ok? Los bienes públicos, ¿no es cierto? Entonces, son bienes, en realidad, en los cuales el Estado no tiene mecanismos eficientes para, o sea, al revés, el mercado no los puede asignar de forma eficiente, por las razones que hemos explicado, ¿ok? Porque existen las externalidades en los bienes, ¿no es cierto? Porque esas externalidades son no rivales o no excluyentes, ¿no es cierto? O no exclusivas, no exclusivables, ese debería ser el término, pero es tan feo el término hecho. Y desafortunadamente, porque la mayor parte de los bienes, o muchos bienes, tienen componentes no rivales, no excluyentes, es decir, externalidades positivas, negativas de producción o de consumo, pecuniarias o tecnológicas, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, hacen que los equilibrios de mercado no sean suficientes, no sean posibles. De hecho, ¿no es cierto?, los primeros autores en economía parten de esa base. Hay ciertos bienes que simplemente el mercado no puede proveer. Adam Smith, ¿no es cierto?, hablaba de que si yo,
ponía en esa categoría la defensa nacional, las relaciones exteriores, la seguridad pública y la educación. ¿Qué tal? Para Adam Smith, la educación era un bien público por excelencia, ¿no es cierto? Era un bien que no se le podía confiar al mercado, porque no iba a haber una asignación eficiente de recursos. Para que sepi. Ya, sigamos. Bien, estando más o menos claro de qué se trata los bienes públicos, entonces, aquí tendríamos entonces que hacer algunas precisiones. ¿Okay? De hecho, las categorías de bienes públicos que hemos visto son cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Significa eso que el Estado tiene que hacer cualquier cosa? No. Y aquí hay una definición, ¿no es cierto?, que yo diría que es una definición muy usual, que yo la he visto citada, pero en millones de papers, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que se debe a un par de autores. Parte de eso se supone que se lo voy a subir a la plataforma en algún minuto. Musgrave y Musgrave. Y Musgrave acuñan esta idea. Ellos logran, de alguna manera, hacer una cierta abstracción, ¿no es cierto?, de qué tipo de bienes públicos provee el Estado, por el sentido que tiene la función del Estado. Y ellos llegan básicamente a tres cosas, ¿okay? A tres categorías de bienes, ¿no es cierto? Reitero, esto no es más que una definición, si se quiere, pedagógica, muy usual simplemente, ¿no es cierto? No es la única, de hecho yo tengo fuertes discrepancias con eso, ¿no es cierto?, porque las cosas cambian a lo largo del mundo, pero me parece que es útil, ¿no es cierto?, y tiene cierto sentido, porque es una forma, una categoría, digamos, una división, si se quiere, analítica, bastante útil, ¿ok? Útil, sobre todo. Musgrave dice que hay tres tipos de bienes públicos que son pega del Estado, principalmente, ¿ok? Uno, ¿no es cierto?, dice, mire, la provisión de infraestructura pública, infraestructura. Infraestructura pública. Aquí está todo el tema de inversión pública, ¿ok? Cuestiones como los caminos, los puentes, qué sé yo, las carreteras, qué sé yo, todo eso, ¿no es cierto?, son obras públicas y no hay manera de hacer otra cosa. Hasta les puedo contar un cuento sobre eso. ¿Quieren que les cuente un cuento sobre eso? Lo que pasa, ¿no es cierto?, que hay muchas veces que los alumnos me dicen, pero ¿cómo? O sea, la inversión pública justifica una cosa como esta, en circunstancias que parece ser tan menor, digamos, la inversión pública en relación al presupuesto. O sea, que si tú miráis cuánto invierte el Estado anualmente, bueno, invierte alrededor de unos 11.000 millones de dólares al año, sobre la base de un presupuesto de cerca de 70.000. O sea, la inversión pública es apenas un séptimo del presupuesto. Bueno, hay gente que no me cree mucho eso, ¿no es cierto?, pero si les tinca les puedo contar después un cuento, ¿no es cierto?, para que vean qué tan importante es eso. Bien, infraestructura pública es una de las cosas que dice Musgrave, que es uno de los sentidos que tiene la intervención del Estado. Una segunda cosa, ¿no es cierto?, es la estabilidad macroeconómica. De estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica se refiere al hecho de que hay ciertas variables en macro, que ustedes las vieron, los dos dijeron macro 2, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo de eso. Bueno, ahí ustedes vieron que hay ciertos precios claves que hacen que la economía funcione mejor o peor, ¿ok? La inflación es un caso, qué sé yo, la tasa de interés es otro caso, en fin, hay una serie de parámetros estructurales que hacen que la economía, la misma actividad económica, el desempleo, etcétera, son temas que no se pueden abordar desde el punto de vista individual, ¿ok? Y que sin embargo son temas que producen efectos sobre la actividad de las personas muy fuertes, ¿ok? O sea, un gobierno que sistemáticamente gasta más de lo que ingresa por impuestos, en algún momento va a tener inflación, en algún momento va a quebrar, en algún momento va a tener un problema grave, ¿te das cuenta? Y si el gobierno tiene un problema grave en un país, el problema lo tiene todo el país, ¿ok? Un gobierno que no se preocupa por mantener la inflación estable, significa que el principal sistema de señales del mercado, los precios, no sirven para nada, ¿ok? Y eso significa que tenemos un problema, la economía va a ser menos eficiente, va a ser menos productiva,
que con un país que sí tenga inflación controlada. ¿Ok? Y así por el estilo. La estabilidad macroeconómica, de hecho, ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Que si yo, la macroeconomía básicamente se orienta al diseño de políticas macroeconómicas que permitan justamente trayectorias estables a lo largo del tiempo, trayectorias estables. En ninguna parte en la macroeconomía que ustedes estudiaron les dijeron, oye, esto es un diseño para que no haya recesiones. Las recesiones tienen que haber. La gracia de las políticas públicas es que si hay una recesión, la recesión sea suave, sea lo menor posible, y que permita que se ajuste rápido. O sea, que si yo, la misión de un político macroeconómico, si hay un shock petrolero, por decirte algo, no es evitar el shock petrolero, porque no lo puede evitar, ¿ok? Lo que tiene que hacer, lo que él tiene que lograr, es que se produzca, el daño que se pueda producir, se produzca de manera suave, de manera más o menos predecible, para que la gente pueda ajustarse sin mucho drama. ¿Ok? Y para salir luego, ¿no es cierto?, de ese tipo de dificultad. Ahora mismo, ¿cuál es el objetivo del Estado? ¿Puede evitar, puede hacer algo con el COVID? La verdad es que no. O sea, por ahí alguien me lo comentaba, capaz que haya salido en el diario hoy día comentando sobre este asunto. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado con este asunto? Bueno, nada, rezar. O sea, porque la verdad es que estamos frente a un problema que no es económico, es un problema biológico. ¿Ok? O sea, ¿cuándo va a terminar esto? Bueno, cuando se aburra el virus, cuando encuentren una vacuna, cuando encuentren un tratamiento, cuando encuentren, qué sé yo, un test rápido, ese tipo de cosas. O sea, llevamos no sé cuántos años todo esto, ¿no es cierto? Y todavía no hay ni siquiera un test rápido para determinar si alguien está contagiado o no. ¿Se dan cuenta? Eso permitiría aislar oportunamente a las personas, limitar las tasas de contagio, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El actual ciclo en realidad no tiene que ver con el gobierno. ¿Cuál es la pega del gobierno entonces? La pega del gobierno es que este ejercicio, este proceso, sea lo menos traumático posible. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido que tiene la estabilidad macroeconómica. ¿Te das cuenta? La estabilidad macroeconómica lo que logra, cuando un gobierno lo hace bien, logra que el país se mantenga estable, predecible, la actividad económica se ajuste de manera eficiente y rápido a las nuevas condiciones. ¿Ok? Ese es el objetivo que tiene la actividad pública en este sentido. ¿Ok? Y finalmente, ¿no es cierto?, más de ahí que más de ahí, habla, ¿no es cierto?, de la justicia distributiva. Este es un tema, ¿no es cierto?, que es especialmente peludo, muchachos. Sobre todo para los estudiantes de ingeniería comercial de la UTA. No. La justicia distributiva, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque en realidad yo sé que ustedes no tienen la más repelota idea de este tema. ¿Ok? Uno tendría que partir, ¿no es cierto?, hablando sobre el equilibrio general, la caja de Edgeworth. ¿Han oído hablar de eso? No, profe. Ni palote. No, profe. ¿Han oído hablar del equilibrio paretiano? Ni palote. Digamos algunas cosas introductorias sobre esto. Justicia distributiva es tema porque de hecho, ustedes eso sí lo saben. O sea, si ustedes ven, qué sé yo, los equilibrios de mercado, ¿no es cierto?, que les enseñaron en microeconomía, o sea, saben, ¿no es cierto?, que hay un parámetro detrás de todos los procesos de oferta y demanda, que es el ingreso de las personas, ¿cierto? Ustedes les dijeron, mira, qué sé yo, lagrangiano, qué sé yo, los precios, el ingreso, y etcétera, y entonces les salen funciones de demanda. Todas las funciones de demanda que ustedes obtienen, a menos que las traten específicamente, pero todas las funciones de demanda que ustedes tienen son demandas marshallianas, que dependen del nivel de ingreso de las personas. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí, eso sí. De la derivación de la función de demanda. Bueno, bien. A ver, ¿cuál es el problema de este asunto? Mira, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del equilibrio general, el ingreso de las personas es una variable bastante exógena. ¿Ok? En plazos muy largos, probablemente va a depender de, qué sé yo, de una serie de variables que a lo mejor algunas de ellas dependen de ustedes. O sea, si ustedes son unas personas trabajadoras, honestas,
qué sé yo, productivas, más o menos inteligentes, qué sé yo qué, probablemente van a ganar más plata, ¿no es cierto?, que un tipo que no es ninguna de esas cosas. ¿Ok? Probablemente, a lo mejor. Pero hay variables, ¿no es cierto?, que no se ajustan muy rápido. Si ustedes son, qué sé yo, hijos de alguien que tiene educación, qué sé yo, que tiene recursos económicos, etcétera, ustedes probablemente van a ser personas bien educadas, que les va a ir bien en la PSU, por ejemplo, qué sé yo, que de aquí de la Universidad de Tarapacá se van a ir a estudiar un posgrado, y con un posgrado en la mano, qué sé yo, van a entrar a trabajar en una gran empresa, o se van a hacer cargo de los negocios del papá, o algo por el estilo, de modo tal de que ustedes siempre van a estar por ahí arriba en la escala social. ¿Ok? Eso no depende, hay muchas variables que no dependen, ¿no es cierto?, específicamente de lo que ustedes hagan o no hagan. El ingreso, la distribución del ingreso, lo que estamos partiendo estamos partiendo de la base, ¿no es cierto?, que la distribución del ingreso no es necesariamente justa. De hecho, es un parámetro independiente en el modelo de equilibrio general de tipo clásico. ¿Ok? Wilfredo Pareto, ¿no es cierto?, cuando ustedes les hablaron sobre los equilibrios paretianos, que se los tienen que haber mencionado en microeconomía, ¿no es cierto?, aunque no, a lo mejor no los vieron directamente, les dijeron, mira, el mercado, ¿no es cierto?, produce la mejor asignación de recursos posible. Qué fuerte esa frase, ¿no? El mercado produce la mejor asignación de recursos posible. ¿Por qué? Porque tú no tienes manera de mejorar la condición de alguien sin empeorar la situación de otro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Sí? Eso es lo que ustedes le llamaron equilibrio paretiano. ¿Ok? El equilibrio paretiano significa, ¿no es cierto?, que si tú encuentras que alguien es muy pobre, ¿no es cierto?, no tienes manera de sacar plata de ninguna parte que no sea quitándosela a otra persona. Entonces, si vais a mejorar la condición de alguien, vais a tener que necesariamente empeorar la condición de otro. Eso significa, ¿no es cierto?, en castellano, de que el óptimo paretiano es el mejor posible. Ojo, el mercado, en ese sentido, entonces, asigna los recursos de la mejor manera posible, no solamente en el mercado de bienes de consumo, de los tallarines, las papas, los zapatos, ese tipo de cosas. También ocurre eso mismo en el mercado del trabajo, que es el que determina los ingresos de las personas. La asignación de salarios por mercado significa que a ustedes se les paga en función de la productividad. Si no producen, no ganan. Si no trabajan, no ganan. Si son productivos, si son inteligentes, si son aplicados, van a ganar mucha plata. Van a ganar en función de su productividad. ¿Estamos claros? La productividad de mercado. ¿Cuál es el problema de una cosa como esa? Esa productividad, ese equilibrio de mercado subyacente a cualquier equilibrio de mercado, no es necesariamente justo. Ese es el problema. O sea, entra en colisión con los criterios de justicia que pueden tener las personas. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, aparece la pretensión, la necesidad, la inquietud, ¿no es cierto?, por asegurar que las personas tengan una distribución que sea más justa. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Ustedes están de acuerdo que hay desigualdades entre las personas? Para empezar, primera pregunta. Sí, profe. ¿Quién dijo eso? ¿Ricardo? Sí. ¿Y cuánta desigualdad debería haber? ¿Cómo cuánta desigualdad debería haber o cuánta hay? ¿Cuánta debería haber, en tu opinión? ¿Tú crees que la desigualdad se justifica? ¿En qué sentido? ¿Cuánta desigualdad te parece a ti aceptable? A ver, piensa de esta manera. Chile tiene más multimillonarios que España. Y España tiene un per cápita que es un 50% mayor que el de Chile. España es un país que tiene 40, 50 millones de habitantes, nosotros tenemos 18. Y nosotros tenemos más multimillonarios que España, que es un país 3 veces más grande que Chile, y con un ingreso que es un 50% más alto que el chileno. ¿Te parece bien eso? No, pues, profe. ¿No? ¿Está malo, Pablo? ¿Tú encontrás que está bueno o está malo eso usted? Lo de España, o sea, quiere decir que
más gente vive bien, ¿cierto? Está infinitamente mejor distribuido la riqueza ya. Claro, Infinitamente mejor. ese, claro. O sea, si nos referimos como a lo justo, entonces en Chile tampoco es justo, porque hay más millonarios y estaba, o sea, lo que acaparan la gente con más dinero le está quitando a la gente más pobre. Claro. La concentración del ingreso en Chile es muchísimo mayor que en España. ¿Se entiende? Sí, profe. Es como el tema de Dubái, que Dubái es el país más rico y a la vez el más pobre por lo mismo, Claro. Los por la países mala árabes tienen esa distribución de gracia. Qatar, Kuwait, Dubái, ese tipo de países, los Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto? Son los países más ricos del mundo. ¿Okay? El problema, ¿no es cierto?, es que la riqueza está súper concentrada en muy pocas manos. ¿Okay? La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿es eso justo? Bien, este es un tema, ¿no es cierto?, como si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que es peludísimo. ¿Ok? Si uno parte de la base que los equilibrios de mercado son sobre la base de la productividad, entonces no hay nada que cuestionar. Pero todavía, si uno cree que efectivamente el equilibrio de mercado es el mejor ajuste posible, significa que si yo empiezo con el cantinfleo de redistribuir la riqueza, significa que en la pasada yo voy a perder plata, voy a dejar de ser eficiente. Eso tiene costos, eso no es gratis. Quitarle a uno para pasarle la plata a otro, ¿no es cierto? Eso no es gratis. ¿Se dan cuenta? Aquí hay dos o tres temas, ¿no es cierto?, que vale la pena, ¿no es cierto?, que lo vamos a comentar en 2 minutos, ¿no es cierto?, para dejar espacio para preguntas, porque me carga, ¿no es cierto?, que se nos queda pegada la carretera en esta historia. Y finalmente, ¿no es cierto?, no queda el espacio para foro ni nada, ¿no es cierto?, y eso me carga. Pero bien, mira, dos temas, ¿no es cierto?, que están asociados en este asunto. Lo primero es que yo sé que ustedes tienen algunas dificultades graves, ¿no es cierto?, porque este es un tema que no lo ven, ¿ok? En las escuelas de ingeniería comercial este tipo de temas son medio tabú, ¿no es cierto?, que si yo como que los profesores o los decanos de las escuelas de negocio, ¿no es cierto?, lo encuentran como... O sea, hay cierta resistencia en las escuelas de negocio a cosas como esta. Mira, el Wall Street Journal, Amartya Sen, ¿no es cierto?, es premio Nobel de Economía del año 82. Amartya Sen, ¿no es cierto?, es uno de los más prolíficos autores en justicia distributiva, ¿no es cierto?, que ha habido contemporáneamente. El tema de él es la justicia distributiva, ¿ok? El New York Times, no, el Wall Street Journal tituló en primera página, cuando le dieron el premio Nobel a Amartya Sen, en primera página, el Wall Street Journal, ustedes cachan, ¿no es cierto?, que es algo parecido al diario financiero, algo así, acá en Chile, ¿ok?, en términos de dedicación. Primera página titulando, le dieron el Nobel al economista equivocado. Lo que te quiero decir con esto, muchachos, es que este es un tema que yo sé que es medio ignoto en las escuelas de negocio, y por lo tanto vamos a tener que distraer algo de tiempo en ver cómo se mide, qué es lo que hay, qué sé yo, una serie de cosas más, ¿no es cierto?, que en el tema de justicia distributiva, ¿ok? Un poco ver la parte técnica, si se quiere, ¿no es cierto?, de dónde estamos parados. Pero más que nada nos vamos a concentrar un poco, ¿no es cierto?, en qué es lo que consideramos justo y qué es lo que no, qué es lo que debería ser justo y qué es lo que no. No pretendo en ese sentido ni siquiera influirlo, ¿no es cierto? Simplemente vamos a dar un abanico, ¿no es cierto?, de opciones, qué es lo que se ha pensado, qué es lo que está vigente contemporáneamente respecto a los criterios de justicia distributiva. Entre otras razones, porque parece ser un tema que no nos va a abandonar por un ratito más. ¿Ok? Este mismo tema, ¿no es cierto?, me imagino que se dan cuenta, ¿no es cierto?, que la cuestión distributiva, la concentración de la riqueza y ese tipo de cosas están muy cerquita de los fundamentos de por qué tuvimos la pelotera que tenemos en Chile desde octubre del año pasado. ¿Que les cuento algo? No es la única parte del mundo donde ocurrió eso. Este es tema muy actual, ¿no es cierto?, y aquí ustedes se tienen que manejar, ¿no es cierto?, porque va a ser un tema que van a tener que enfrentar en cuanto a ingenieros comerciales más adelante. Y más vale que estén bien preparados. ¿Ok? Cualquier economista más o menos advertido, ¿no es cierto?, en realidad les había dicho, oye, pues esta weá no era previsible. Hay un libro, ¿no es cierto?, de Stiglitz, Stiglitz, Joseph, sí, que se llama El malestar de la globalización, escrito el año 2002. No, 2002 sí, 2002. El malestar de la globalización ya era previsible hace 20 años atrás.
Y recién ahora nos estamos pegando la cachada que parece que quedó la cagada. Ya, bien, chanchitos. Tenemos, ¿no es cierto? No pretendo seguir lateando, ¿no es cierto? Me interesa, ¿no es cierto?, que dejemos unos minutitos.